Un material fósil es aquel que fue generado o creado a partir de un proceso natural de descomposición anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, de organismos muertos enterrados que contenían energía originada a través de la fotosíntesis hace millones de años. Y en algunos casos se puede hablar de hace más de 650 millones de años. Los materiales fósiles contienen principalmente carbono. Dentro de los principales materiales fósiles incluimos el carbono, el petróleo y el gas natural. Los combustibles fósiles abarcan desde materiales muy volátiles e incluso gaseosos con una relación relativamente baja de carbono-hidrógeno, como es el caso del gas natural, pasando por combustibles líquidos como el petróleo hasta llegar a materiales en estado sólido que casi no contienen materia volátil, como lo es el carbón, que está compuesto principalmente de carbono. Los llamamos combustibles fósiles porque se forman de manera continua en un proceso natural muy lento, pero para fines prácticos se consideran recursos no renovables, ya que toma millones de años el que remanentes fósiles de plantas muertas sean procesados al ser expuestos a temperaturas y presiones altas. Sin embargo, en el caso particular del carbono, que también es considerado renovable, el caso es diferente, ya que existe la turba, que es el resultado de la putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación, que se genera a razón de 50 a 10 centímetros cada 100 años. La turba no es de la calidad del carbón mineral, pero es material que tiene un alto contenido de humedad, pero puede utilizarse como un combustible. La turba es una evidencia irrefutable de que efectivamente el carbono proviene de material fósil. El carbono puede existir en muchas formas en la naturaleza y usarse para diferentes aplicaciones. El diamante, que es una roca ígnea, se utiliza como herramienta de corte. El grafito, que es una roca metamórfica, se usa como electrodo y es muy difícil de quemar. Sin embargo, para fines de producción de energía, las formas típicas del carbón son la antracita, el bituminoso y la lignita. El más pobre es la lignita, con un porcentaje de carbón del 50% y menor densidad calorífica que incluso la madera. Luego está el carbón bituminoso, que contiene entre el 70 y el 75% de carbón. Este se quema fácilmente, con una flama larga. Si se quema de manera inapropiada, genera mucho humo, cenizas y hollín. La antracita es un material muy duro. Contiene más del 90% de carbón, forma una flama estable y limpia y es preferida para calentamiento doméstico. Tiene una flama mucho más duradera que los otros y de mayor poder calorífico. El carbono se empezó a utilizar en 1880 en máquinas de vapor y para generar electricidad, y fue el jugador central de la revolución industrial. El carbón es importante no solo en el ámbito energético, sino también en otras áreas que permitieron el crecimiento económico de los pueblos. La fabricación de los aceros, el saneamiento de las aguas, la potabilización de las mismas y otras muchas aplicaciones. Debemos mencionar que el carbón, desde el punto de vista de producción de energía, se utiliza en dos vertientes: para calefacción o calentamiento y para producción de electricidad. Primero cabe mencionar aquí que las ventajas del uso del carbón son que está en estado sólido, no es volátil, es decir, no se evapora de manera espontánea a condiciones normales. Es estable, es decir, químicamente a condiciones ambientales no reacciona tan fácilmente. Se puede almacenar de manera sencilla y segura a bajo costo. Es una fuente de energía versátil, es decir, se puede utilizar tanto para producir electricidad como para producir calentamiento e incluso para cocinar. Es abundante, muy barato y es uno de los combustibles que requiere menor grado de procesamiento para su operación. Además de que el precio se mantiene mucho más estable que otras formas de combustibles fósiles. Se encuentra en forma concentrada y es muy adecuado para usar en situaciones de emergencia. Para su transporte no se requieren líneas a alta presión.
Es una fuente primaria de energía y es de las más abundantes. Genera fuentes de trabajo para la industria minera. Es muy versátil. Su operación es casi independiente de las inclemencias del tiempo. Reduce la dependencia que tenemos del crudo. Las reservas mundiales se estima que pueden durar hasta 300 años. Entre las desventajas del uso de carbón, listaremos que produce grandes cantidades de dióxido de carbono. La combustión se considera poco amigable con el ambiente, sobre todo, debido a la emisión de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Puede producir contaminación en forma de lluvia ácida. No es renovable a corto plazo. Puede arruinar ecosistemas cercanos a donde se está explotando, sobre todo si se hace a tajo abierto. En el caso de que se trabaje en minas subterráneas, puede poner en peligro la salud de los mineros. En términos generales, dos son las características del carbón que debemos de tener siempre en mente. Es muy barato y es muy sucio. ¿Por qué es barato? Porque está disponible. La mayoría de los países tienen grandes reservas de carbón. Es fácil de explotar, es decir, al extraerse de las minas, está ya concentrado, no hay que procesarlo. Se transporta fácilmente, no requiere recipientes sellados y es fácil de producir electricidad. ¿Qué ventajas tiene el que sea barato? Permite a los países en desarrollo poder operar. Es un material asequible y en cualquier economía existente encontrará su lugar. ¿Por qué es sucio? Bueno, dispersa cenizas y hollín. Hollín son partículas que van desde 100 nanómetros hasta 5 micrones. El hollín puede causar problemas en el sistema respiratorio del ser humano. Produce grandes cantidades de dióxido de carbono. Produce monóxido de carbono. Produce dióxido de azufre, mismo que se transforma en lluvia ácida. Es fácil de producir electricidad. Muchas plantas del mundo capturan las cenizas y el hollín, pero hasta el 2012 ninguna planta de energía del mundo recuperaba el dióxido de carbono. La quema del carbón produce casi la mitad de las emisiones del CO2 generadas por el hombre. Arsénico y mercurio son algunos de los contaminantes presentes en el proceso. ¿Cómo funciona una termoeléctrica a base de carbón? Básicamente es una máquina de combustión externa. Es decir, la combustión ocurre externamente al fluido de trabajo. El fluido de trabajo, en este caso en particular, es el agua, el vapor del agua, mismo que está en contacto con los componentes móviles. La combustión de carbón genera gases a alta temperatura, en este caso el dióxido de carbono, que se utiliza en una caldera para generar vapor. Es decir, evaporar agua que se encuentra a una presión muy elevada, misma que fluye de manera continua. El vapor a alta presión generado en la caldera es enviado a una turbina. En la turbina, la cual se encuentra debidamente aislada, se inyecta vapor de agua a alta presión para mover los álabes y descargar vapor a baja presión. El vapor de baja presión es condensado en un intercambiador de calor para posteriormente descargar en forma de líquido a baja presión. Por último, el condensado de baja presión es bombeado para incrementar la presión a las condiciones a las que opera la caldera y se completa el ciclo. Como podemos ver en la tabla comparativa, el poder calorífico de la lignita está por debajo de la madera, pero sin embargo la densidad energética es mayor y mientras más es la pureza, la densidad energética puede superar incluso la de la gasolina, lo que implica que la principal ventaja radica en términos de que es una fuente de energía concentrada, es decir, el volumen requerido por megajoules de energía es menor en el caso del carbón. Menor volumen de almacenaje. Emisiones. Una de las principales desventajas de los combustibles fósiles concentrados es la cantidad de CO2 producido,
Esta es muy alta. Por ejemplo, la gasolina emitirá 30% más CO2 por megajoule de energía producida respecto al metano, mientras que el carbón producirá un 125% más CO2 respecto al que se genera al quemar gas natural. Hoy en día, los avances de la tecnología han permitido que el carbón mejore las condiciones de vida del ser humano, con su rol primordial de satisfacer las necesidades de combustible. El carbón ha sido usado de manera extensa para generar potencia, usando mejores tecnologías para lograr un balance entre economía, ecología, producción sustentable y asequibilidad de energía. ¿Pero será el carbón la respuesta a una energía sustentable y asequible? Para responder a esa pregunta habrá que resolver la confiabilidad, la asequibilidad, la abundancia o disponibilidad de las tecnologías disponibles y la seguridad. Ahora, aunque pareciera ser que la industria del carbón es vieja y con poca innovación, pues bien, existen reservas de carbón enorme en nuestro planeta. El principal problema es de cómo podrá hacerse dicha extracción. Hoy día se está trabajando en la tecnología de gasificación in situ, es decir, combustión en el lugar donde se encuentran las reservas de carbón, mediante una combustión controlada. Inyectando oxígeno y vapor de agua, se producen gases de síntesis, es decir, monóxido de carbono, hidrógeno, metano, CO2, agua. Estos gases pueden tener, entre otros usos, el operar turbinas de gas para generar electricidad.